Revolución Francesa, Estados Generales. 5 de mayo de 1789. En el antiguo régimen francés, tomaban el nombre de Estados Generales, la reunión de los representantes de las distintas clases sociales, que eran convocados cuando el país atravesaba situaciones en extremo difíciles. En este sentido, los Estados Generales vienen a constituir un organismo muy semejante a las Cortes españolas, a la Dieta prusiana o al Parlamento inglés. Su función era, pues, de valiosa colaboración al rey en la solución de los problemas que aquejaban a la nación. Los Estados Generales es considerada dentro de la etapa monárquica de la Revolución Francesa. Antecedentes de los Estados Generales: la grave situación por la que atravesaba Francia en la segunda mitad del siglo XVIII, le tocó encarar a Luis XVI. Este monarca asumió el trono en el año 1774, poseía buenas cualidades de gobierno y deseaba, sinceramente, la felicidad de la nación, pero, desgraciadamente, carecía de carácter y estaba dominado por la voluntad de su esposa, María Antonieta de Austria, quien despreciaba al pueblo y ocasionaba grandes gastos al Estado de Francia. Sin embargo, Luis XVI trató de solucionar esta situación, planteando intentos de reforma que lo llevaron a solicitar el concurso de notables economistas como Roberto Turgot, Malesherbes, Jacobo Necker, Calonne y el arzobispo de Brienne, cuyas medidas, como la supresión de impuestos, el impulso a la industria y la disminución del despilfarro versallesco, no fueron tomados en cuenta por la oposición de los nobles. En vista de ello y como ya la situación apremiaba, Luis XVI, por consejo de Necker, que nuevamente había sido nombrado ministro, no tuvo más remedio que convocar a los Estados Generales, que no se habían reunido desde 1614 en tiempos de Felipe el Hermoso. Convocatoria de los Estados Generales. Al convocarse los Estados Generales, las diferentes regiones de Francia se apresuraron a elegir a sus representantes. El pueblo creyó, entonces, que las tan ansiadas reformas estaban próximas a la realidad. Portando sus peticiones escritas fueron llegando a París los 1,196 diputados que habían salido electos, de los cuales 578 pertenecían al Estado llano, entre los cuales se encontraban algunos nobles hostiles a su clase como el conde Mirabeau, eclesiásticos de ideas liberales como el abate Sieyes y otros. Sieyes había escrito un folleto donde se preguntaba: ¿qué es el Estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora dentro del Estado? Nada. ¿Qué quiere ser? Algo. El ambiente, pues, era de expectación al mismo tiempo que de esperanza. Los cuadernos de peticiones coincidían en solicitar una constitución donde se otorgase la garantía a la libertad individual y de prensa, se termine con la servidumbre personal, que el cobro de tributos solo sea posible con el consentimiento de la nación y que se suprimiese todo régimen de arbitrariedad. Instalación de los Estados Generales. El 5 de mayo de 1789 se realizó la sesión inaugural de los Estados Generales en el Salón de Fiestas del Palacio de Versalles, bajo la presidencia del rey Luis XVI, de quien se esperaba habría de anunciar las reformas largamente esperadas. Pero nada de esto ocurrió, proclamando, más bien, que los Estados Generales se habían reunido para restablecer el orden en la administración y que él habría de hacer prevalecer su autoridad absoluta. Ante la profunda decepción que esto causó dentro del pueblo, se hubo de afrontar de la votación, ya que, según costumbre, el voto se establecía por orden y no por individuo. Lo cual, evidentemente, perjudicaba a los miembros del Estado llano que, no obstante estar en mayoría, siempre salían derrotados, puesto que las dos órdenes restantes, nobleza y clero, se unían cuando se trataba de votar. El sistema de la votación individual fue solicitada y defendida ardientemente por el Estado llano, pese a la obstinada idea y costumbre del voto por clase argumentado por el clero y la nobleza. Debido a este impasse, el 10 de junio el Estado llano acordó, por sí solo, constituirse en asamblea soberana, ya que representaban el 95% de la nación. El 17 de ese mismo mes, apoyados por la mayor parte del bajo clero y por algunos nobles liberales, se declararon en Asamblea Nacional. Revolución Francesa, Asamblea Nacional. 17 de junio de 1789. Al quedar constituida la Asamblea Nacional, esta va a realizar el primer acto revolucionario, del proceso que desembocaría en la Revolución Francesa, al decretar la ilegalidad de los impuestos percibidos por la monarquía hasta entonces y que, en adelante, no podrían gravarse nuevas cargas tributarias sin su consentimiento. La defensa de los intereses de la nación había empezado. El juramento de la Asamblea Nacional, atemorizado el rey ante estos acontecimientos e impulsado por la corte, trató de imponer su autoridad, ordenando el cierre de la sala de sesiones, bajo el pretexto de refaccionarla.
La protesta de los diputados del tercer estado fue unánime, y, dirigidos por su presidente Jim Bailey, ocuparon la sala del juego de la pelota. Allí decidieron continuar con sus sesiones, jurando, solemnemente, no separarse nunca y reunirse donde las circunstancias lo exigieran hasta que quedara establecida y estructurada sobre las bases sólidas, la Constitución del Reino. Era el 20 de junio de 1789. Sin embargo, el día 23, el rey Luis XVI de Francia trató de anular las decisiones de los diputados, les ordenó retirarse, indicando que cada clase social deliberara separadamente. Solo algunos representantes del clero y de la nobleza le hicieron caso. Los restantes, junto con los del Estado llano, permanecieron en la sala. Enviado el gran maestro de ceremonias para hacerles desalojar, Mirabeau le respondió: «Id a decirle a vuestro amo que estamos aquí por la voluntad del pueblo y que no saldremos sino por la fuerza de las bayonetas». La decidida actitud de los asambleístas hizo que 4 días más tarde Luis XVI ordenase a todos los diputados, especialmente a los del clero y la nobleza, que se uniesen a la Asamblea Nacional, la que el 9 de julio tomó el nombre de Asamblea Constituyente. El absolutismo monárquico francés llegaba a su fin. Revolución Francesa, Asamblea Constituyente. 1789-1791. La Asamblea Constituyente es la etapa de la Revolución Francesa que va del 20 de junio al 30 de septiembre de 1789, en la que los representantes de Francia buscaron, discutieron y aprobaron una constitución para Francia. Sin embargo, el rey no había cedido por completo, lo que es más, se proponía someter por la fuerza a los diputados. Mercenarios extranjeros fueron concentrados en Versalles. Esto provocó el nerviosismo y la tensión dentro del pueblo, lo cual aumentó cuando se supo que el rey había destituido a Necker, quien desde el Ministerio de Hacienda había luchado por las reformas y gozaba de la confianza popular. Al mismo tiempo se rumoreaba el arresto de los diputados franceses Mirabeau y de Bailly. Corría el 11 de julio. La Revolución Francesa estaba próxima a estallar. 1. La toma de la Bastilla. La agitación era inmensa. Exaltados oradores, desde los jardines del Palacio Real, incitaban a la multitud a la defensa de la libertad. Entre ellos Camille Desmoulins decía: «A las armas, a las armas. Pongámonos la escarapela verde del color de la esperanza». La Bastilla, viejo torreón construido en la Edad Media, se había convertido, a partir de Luis XIV, en una prisión del Estado. Allí se encerraban a los enemigos políticos del régimen. Se constituía, pues, en el símbolo del poder monárquico absolutista y despótico, y en una afrenta para el pueblo francés, el cual no estaba dispuesto a tolerar tal situación por más tiempo. El día 14 de julio la exaltación y el fervor popular llegó a su punto culminante. La masa enfervorizada y armada de piedras, picas, palos y armas de fuego, se lanzó al asalto de la Bastilla, que estaba defendida por una débil guarnición. Los soldados fueron acuchillados, los presos liberados. El pueblo, por tanto, en triunfo, las cabezas de los guardianes asesinados, recorrieron las calles de París. La Revolución Francesa había estallado. La monarquía se tambaleaba. El pueblo destruía con la Bastilla, el símbolo de la opresión y la explotación. Por eso el 14 de julio se ha convertido para Francia en su día de fiesta nacional. 2. Sesión de 4 de agosto. Luego de la toma de la Bastilla, el sentido revolucionario se propagó por toda Francia. En el resto de las ciudades se formaron comunas o municipios revolucionarios y se organizaron guardias nacionales. El gran miedo cundió por todo el país. Los campesinos se armaron, invadieron los castillos destruyendo los documentos que acreditaban los derechos señoriales. La Asamblea Constituyente, entonces, decidió poner término a este estado de cosas, motivo por el cual en la célebre sesión del 4 de agosto, a propuesta del vizconde de Noailles, en medio del alborozo y júbilo general, de abrazos y de lágrimas, la Asamblea votó la supresión de los derechos feudales y la eliminación completa del régimen señorial. Se decretó la igualdad ante el impuesto, la admisión de todos los ciudadanos a todos los empleos y el establecimiento de la justicia gratuita. El antiguo régimen, con su sistema de oprobio y explotación, había llegado a su fin. 3. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la misma histórica sesión del 4 de agosto, se acordó sentar los principios de bases que habrían de colocarse como preámbulo en la nueva Constitución a redactarse. Esto se conoce con el nombre de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fueron aprobados en Asamblea General el día 26 del mismo mes. Dentro de los legados que nos ha otorgado la Revolución Francesa, ninguno adquiere mayor dimensión universal que este valioso documento de 17 artículos.
En ellos se consagran a. Los derechos naturales del hombre a la libertad, igualdad y a la propiedad. Ellos son inherentes, nacen con el ser humano, e imprescriptibles, perduran a través del tiempo. B. Se plantea una nueva concepción del Estado, estableciéndose el principio de que la soberanía reside en la nación. C. La igualdad ante la ley, que debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para castigar. D. La inviolabilidad del individuo, el cual no puede ser acusado y detenido, sino en los casos determinados por la ley y según las formas prescritas en ellas. Aún hoy, a cerca de 2 siglos de este movimiento colosal, sus efectos se dejan sentir, puesto que muchos son los países en cuyas constituciones se consignan los principios emanados de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Otros hechos de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se extiende en el período revolucionario comprendido entre julio de 1789 y septiembre de 1791. Durante este lapso, numerosos acontecimientos tuvieron lugar, además de la toma de la Bastilla y de la histórica sesión del 4 de agosto, contándose entre los más saltantes, los siguientes. Y las jornadas de octubre, en vista de que la situación se agravaba cada día en Francia, y, ante la impasibilidad del rey que no adoptaba ninguna medida para resolver esta crisis, ni mucho menos promulgaba los acuerdos de la sesión del 4 de agosto, entonces las vendedoras de los mercados y amas de cada de París, decidieron realizar una marcha hacia Versalles los días 5 y 6 de octubre para exponer sus quejas al monarca y exigirle resolviese esta situación. En el trayecto se fueron plegando campesinos y labriegos hasta constituir una numerosa muchedumbre que armada de picas, palas y armas de fuego, irrumpieron en el Palacio de Versalles, asesinaron a muchos miembros del cuerpo de guardias que habían ofendido al pueblo e inclusive estuvieron a punto de poner en peligro la vida de la reina María Antonieta, que se vio obligada a ponerse a salvo en la recámara del rey. Ante esta circunstancia el populacho resolvió conducir hacia París al monarca francés, donde quedó instalado en el Palacio de las Tullerías. Y la fiesta de la Federación, la Asamblea Constituyente consideró necesario medir el ambiente revolucionario que reinaba en toda la nación para el efecto, al conmemorarse el primer aniversario de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1790, se realizó en París una gigantesca manifestación en el Campo de Marte, al cual asistieron más de 14,000 delegados de las milicias y comunas de las distintas regiones de Francia. Del mismo modo, se hicieron presentes al rey y la reina, quienes prometieron cumplir con la Constitución, por lo que fueron aplaudidos. Acto seguido, el obispo de Autun ofició una misa, mientras que, por la noche, el pueblo enfervorizado, cantó y bailó en lo que antes había sido la Bastilla. El apoyo a la Revolución Francesa estaba dada. Francia marchaba hacia una nueva estructuración política y social. Y Constitución Civil del Clero. En agosto de 1790, la Constitución planteó la reorganización de la Iglesia, en un documento denominado Constitución Civil del Clero, en cuyos puntos más saltantes se consignaba la nacionalización de los bienes del clero. En adelante, la Iglesia no poseerá más bienes ni riquezas, las cuales pasaban a poder del Estado. La elección de sacerdotes y obispos sin intervención del Papa, y por voto popular. La reducción del número de conventos y de obispos. La emisión de unos billetes llamados asignados, teniendo como respaldo los bienes nacionalizados de la Iglesia. Los miembros del clero debieron prestar juramento a estas nuevas disposiciones, entonces los religiosos franceses se dividieron en clero juramentado, aquellos que aceptaron la Constitución, y clero no juramentado o refractario, los que no la aceptaron y siguieron dependiendo de la autoridad del Papa. La huida del rey, la reforma religiosa provocó una honda reacción en el espíritu profundamente católico del rey y aún de los franceses. Entonces, viendo que la situación se hacía cada vez más conflictiva, el monarca decidió romper con la Revolución Francesa y huir al extranjero. En efecto, en junio de 1791, salió de las Tullerías junto con su familia disfrazado de criado, en dirección a la frontera prusiana, pero, en el trayecto fue descubierto y reconocido en la localidad de Varennes y conducido nuevamente a París, donde quedó prisionero en la Torre de Temple. La Constitución francesa de 1791. En septiembre de 1791, después de 2 años de labor, la Asamblea Constituyente tenía ya terminada la primer Constitución francesa. Sus artículos fueron precedidos por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y ella consagraba los principios y las ideas preconizadas por los filósofos como Rousseau y Montesquieu, ya que se establecía la descentralización de las funciones del gobierno al implantar la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial.
El ejecutivo sería ejercido por el monarca con el título de rey de los franceses, por la gracia de Dios y por la voluntad de la nación. Nombraba los ministros que habían de acompañarle en sus funciones y sancionaba las leyes que votaba la Asamblea Legislativa. El legislativo estaba representado por una sola cámara, compuesta por 745 diputados que no hubieran pertenecido a la constituyente. Ellos representaban la expresión de la voluntad popular, puesto que eran elegidos en sufragio directo y universal. El judicial lo formaban los magistrados encargados de la administración de la justicia en toda la nación. El rey juró cumpliría y acataría el 14 de septiembre, el día 20 del mismo mes, la Constitución fue promulgada y, por último, el día 30 los diputados declaraban que habían terminado sus labores y que, en consecuencia, quedaba disuelta la Asamblea Constituyente. Revolución Francesa, Asamblea Legislativa, 1791-1792. La Asamblea Legislativa, 1791-1792. Al terminar sus labores la Asamblea Constituyente, se convocaron a elecciones a fin de nominarse a los representantes que, por disposición de la Constitución de 1791, habrían de integrar la Asamblea Legislativa. Salieron elegidos 745 diputados, todos ellos eran gente nueva, animados de la más pura ideología y del pensamiento y espíritu sincero de trabajar por una Francia, acorde con los principios inherentes a todo ser humano. La labor fundamental de la Asamblea Legislativa fue la de dar leyes y normas jurídicas para gobernar mejor el país. Iniciaron sus trabajos el 1 de octubre de 1792 y, bien pronto, pudo apreciarse que los asambleístas estaban divididos en dos bandos. A. Los constituyentes o fuldenses, quienes sostenían la aplicación estricta de la Constitución y el mantenimiento integral de los poderes del rey, pese aún a las más adversas circunstancias. B. Los jacobinos, integrados por la mayor parte de los diputados de la región de la Gironda, que se inclinaban por el establecimiento del gobierno republicano, reduciendo en consecuencia, en todo lo que fuera posible, los poderes y atribuciones del rey. Al margen de los ardientes debates que tenían en el seno de la Asamblea Legislativa, dos hechos de singular trascendencia tuvieron lugar durante este período de la Revolución Francesa. Ellos fueron: 1. Guerra contra Austria. 2. La Revolución del 10 de agosto. 1. Guerra contra Austria. Desde el comienzo del proceso revolucionario francés, muchos nobles habíanse refugiado en el exterior, constituyendo el grupo de los emigrados. Asimismo, algunas potencias, como Austria y Prusia, cuyos monarcas eran parientes de Luis XVI, tenían vivo interés en intervenir con sus ejércitos en territorios de Francia. La situación se tornó más grave cuando los diputados girondinos, debido a su predominio en la Asamblea Legislativa, se mostraron partidarios de la guerra, ya que veían en ella un medio de asegurar el triunfo y de propagar por el viejo continente Europa, los ideales revolucionarios: igualdad, libertad y fraternidad. En esas circunstancias, los reinos de Prusia y Austria, en la Convención de Pillnitz, realizada en noviembre de 1791, acordaron enviar un ejército que, bajo el mando del arrogante duque de Brunswick, debería invadir a Francia y salvar, de esta manera, a Luis XVI. Ante esta situación, la Asamblea Legislativa presionó al rey, quien pese a la resistencia y a la serie de dilaciones que opusiera, no tuvo más remedio que declarar la guerra a Austria el 20 de abril de 1792. Por entonces, el duque de Brunswick enviaba un insolente manifiesto, anunciando que París sería destruida y arrasada, en caso peligrara la vida del monarca francés. La reacción popular no se hizo esperar. Se declaró la patria en peligro al influjo de las ideas del ilustre orador Jorge Danton, quien afirmaba: cuando la patria está en peligro, nadie puede negarse a prestarle sus servicios. Para vencer a nuestros enemigos necesitamos valor, más valor, siempre valor, y Francia será salvada. Así se formaron cuerpos de milicianos en las diferentes regiones del país que, después agrupados, fueron colocados bajo la excelente dirección del general Dumouriez. Francia, pues, vivía momento de zozobra e inquietud ante el peligro que cernía, ya que el ejército invasor había penetrado hasta la ciudad de Verdun. Sin embargo, ante el asombro del mundo europeo, el ejército austro-prusiano fue derrotado en la batalla de Valmy, el 20 de septiembre de ese año, 1792. Pudo más el valor, el esfuerzo y el heroísmo francés que la técnica y la táctica del que, hasta entonces, había sido catalogada como el mejor ejército del viejo continente. 2. La Revolución del 10 de agosto, 1792, mientras los ejércitos marchaban al campo de batalla, en París tenían lugar acontecimientos que precipitaron la caída del rey.
Al conocerse el manifiesto del duque de Brunswick, grandes protestas y agitaciones contra Luis XVI y contra Austria, se produjeron en las principales ciudades de Francia. En París, el pueblo marchó y asaltó el Palacio de las Tullerías, poniendo en peligro la vida del monarca, quien se salvó colocándose al amparo de la Asamblea Legislativa. En estas jornadas, se descubrió la complicidad del rey con las potencias extranjeras, al encontrarse numerosa correspondencia que incitaban la intervención. Por tal circunstancia la Asamblea Legislativa acordó el cese de las funciones de Luis XVI, quien fue encerrado en prisión, suprimiéndose, de esta manera, la monarquía constitucional. Frente a estos acontecimientos, el fervor popular aumentó cuando un grupo de revolucionarios procedentes de Marsella, ingresaron entonando una nueva canción que más tarde fuera bautizada como la Marsellesa y que, compuesta por un joven oficial de la región del Rin, Rouget de Lisle, se convirtió en el himno nacional de la Revolución Francesa. Revolución Francesa, Convención Nacional. 1792-1795. La Convención Nacional, 1792-1795, daría inicio a la etapa republicana de la Revolución Francesa. Luego de la victoria francesa en la batalla de Valmy frente a la coalición austro-prusiana, cesaba en sus funciones la Asamblea Legislativa para dar paso a una nueva asamblea. La convención, elegida por sufragio universal y que inició sesiones el 21 de septiembre del año 1792, prolongándose hasta el 26 de octubre de 1795. La integraron 750 diputados, que implantaron el gobierno republicano, Primera República Francesa. 1. Los partidos políticos. Los miembros integrantes de la convención, casi todos ellos eran republicanos y demócratas. Sin embargo, en el seno de la sala de sesiones debatieron ardorosamente sus posiciones, agrupándose en tres partidos políticos. A. Los girondinos, bloque de 160 representantes de la región de la Gironda, ubicada a la derecha de sala de sesiones. Eran de tendencia republicana moderada, partidarios, pese a su oposición, del mantenimiento de la figura y persona del rey, ya que desconfiaban de la dictadura de la Comuna de París. Sus jefes eran Brissot, Isnard, Vergniaud. B. Los montañeses, Montagnards, integrado por más de 200 diputados, llamados así por ocupar el lado izquierdo y las graderías más altas, montaña, de la sala de la convención. Eran republicanos extremistas, pues creían que el triunfo de la Revolución Francesa debería asegurarse de cualquier modo, sin reparar en los medios, aun con la eliminación del rey. Sus jefes eran Marat, Danton y Robespierre. C. La llanura, masa de diputados que se situaban en la parte baja y central de la sala. Se les conocía también como el pantano. Eran indecisos y en sus votaciones se inclinaban, según las circunstancias, en favor de los girondinos o de los montañeses. Al margen de los debates políticos dentro de la asamblea, también se habían formado clubes como el de los jacobinos de Robespierre, de los cordeleros, Cordeliers, de Danton y el de los fuldenses, promonárquicos, dirigidos por Lafayette. Establecimiento de la República. Desde el inicio de las sesiones de la Convención, unánimemente, decretó la abolición del poder real, de tal manera que, en medio del júbilo popular que daba vivas a la República, el día 22 de septiembre se proclamó el establecimiento de la Primera República Francesa. Aún más, se anularon los efectos del calendario de la era cristiana, señalando que 1792 constituía el año y para la nación. Los nombres de los meses fueron cambiados por otros, cuyos nombres tomados del paisaje y del ambiente climático reinante. Meses del año implantados durante la convención. Vendimario o de la vendimia septiembre, brumario o de las brumas, octubre, frimario o de los fríos noviembre, nivoso o de las nieves diciembre, pluvioso o de las lluvias enero, ventoso o de los vientos febrero, germinal o de la germinación marzo, floreal o de las flores abril, pradial o de los prados mayo, mesidor o de las cosechas junio, termidor o del calor julio, fructidor o de las frutos agosto. Proceso y ejecución de Luis XVI. Al haber asentado su poder y prestigio, la convención inició, en diciembre de 1792, el proceso contra Luis XVI que, encerrado en la prisión del Temple, aparecía, ahora simplemente, como el ciudadano Luis Capeto. La situación se agravó cuando se encontraron documentos que señalaban la complicidad del monarca con los emigrados y potencias extranjeras para intervenir en los asuntos de la Revolución Francesa. En el curso del proceso fue nombrado defensor del rey, el Sr.
de Malesherbes, mientras que, por su parte, girondinos y montañeses ahondaban sus divergencias entre sí, ya que si bien es cierto, todos coincidían en determinar la culpabilidad de Luis XVI, sin embargo los girondinos no eran partidarios de la ejecución, pena y sanción de la cual eran decididos y ardientes sostenedores los montañeses con el jacobino Robespierre a la cabeza y quien afirmaba que era necesario que el rey muriese para que la patria se salvase. Luis XVI fue hallado culpable de conspiración contra la libertad de la nación, de atentar contra la seguridad del Estado, y de haber permitido y contribuido al despilfarro de los dineros de la nación. Luis XVI fue condenado a la pena de muerte por guillotina. La pena se cumplió en la mañana del domingo 21 de enero de 1793, fecha en que fue guillotinado frente al Palacio de las Tullerías. La serenidad de ánimo y la resignación cristiana ante el atropello que se cometía, fueron las notas distintivas del monarca en estos últimos momentos. Intentó dirigirse al pueblo que colmaba las inmediaciones, mas el redoblar de los tambores acallaron sus frases, mientras que el verdugo se apresuraba a ejecutar la condena haciendo funcionar, nerviosamente, la guillotina. La vida de Luis XVI había terminado. El gobierno del terror se denomina gobierno del terror, reinado del terror o solo terror, en Francia a la serie de medidas de carácter enérgico e impositivo que se vio obligada a dictar la Convención Nacional, para hacer frente a los peligros, tanto exterior como interior, que amenazaban al movimiento revolucionario. En cumplimiento a esto, fueron creados 3 organismos. Comité de Salud o Salvación Pública, formado por 12 miembros, entre los que desatacaron Maximilien Robespierre y Georges Jacques Danton. Este comité concentró los poderes civil y militar, disponiendo, en consecuencia, la defensa del país. El verdadero organizador de esta defensa, y de la fuerza armada fue Lazare Carnot quien decretó la leva en masa, puesto que los franceses debían estar permanentemente al servicio de los ejércitos, hasta que los enemigos fueran expulsados de los territorios de la República. Por ello, arengaba a los soldados: atacad sin cesar, atacad siempre, no retrocedáis nunca. Comité de Seguridad General, encargados de buscar y detener a los sospechosos enemigos de la Revolución Francesa, a todos aquellos que no habiendo hecho nada en contra de la libertad, no hubiesen, sin embargo, hecho nada por ella. En virtud de esto, muchos ciudadanos inocentes fueron enviados a la guillotina en un afán desmesurado de venganza, bajo el aparente disfraz de orden y disciplina. El tribunal revolucionario, quien juzgaba, sin apelación a los acusados, condenándolos en la gran mayoría de los casos a la pena de muerte. Acción represiva del gobierno del terror. Las excepcionales medidas que entonces se dictaron, dieron origen a una serie de actos represivos por parte del grupo político dominante, esto es, los montañeses, facción jacobina de Robespierre. Todos los que se les pusieron enfrente, terminaron en la guillotina. De esta forma fueron eliminados: el grupo de los girondinos, ejecutados junto con su jefe Vergniaud, el 2 de junio de 1793. En represalia y para vengar a los girondinos, Carlotta Corday dio muerte, en su tina de baño, al montañés Jean-Paul Marat. El exalcalde de París Bailly y la ex reina de Francia, María Antonieta de Austria, a quien se le hizo vestir de campesina. El duque de Orleans, pese a que votó por la muerte de su primo Luis XVI. Madame Roland, distinguida dama girondina, quien dirigiéndose a la multitud que presenciaba la escena, dijera: «Oh, libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre». El número de guillotinados en París ascendía a más de 2000 personas. En el resto del país se cometían los más abominables excesos. Fouché asesinaba a cañonazos. Carrier, en la ciudad de Nantes, se deleitaba ahogando a sus prisioneros en el río Loira. Más de 12.000 víctimas cayeron bajo el gobierno del terror en toda Francia, entre 1793 y 1794. Dictadura de Robespierre. Maximiliano Robespierre, diputado por Arras, había conquistado enorme popularidad debido a la energía que ponía en sus intervenciones, como por el orden y disciplina que guardaba en todos los actos de su vida y que le ganaron el sobrenombre del Incorruptible. Su labor al frente del Comité de Salud Pública lo llevaron a convertirse en el jefe supremo durante el terror, ya que no vaciló en eliminar a un grupo de montañeses, llamados indulgentes que, al iniciarse 1794 y ante la desaparición del peligro exterior e interior, reclamaron un comité de clemencia, buscando el imperio de la ley y la justicia.
Víctimas de esto fueron, principalmente, Georges Jacques Danton y Camille Desmoulins, quienes al desaparecer, dejaron expedito el camino hacia la dictadura que implantara Robespierre durante 5 meses, hasta fines de julio de 1794, periodo que se denomina, también el Gran Terror puesto que la guillotina funcionó sin descanso, mientras que las cárceles se llenaban de presos. Implantó el culto al Ser Supremo, en reemplazo del culto católico que fue abolido, dictó algunas medidas con tendencia a mejorar la situación popular, pero que no dieron mayores resultados y, por último, el 22 de junio de 1794, dio una ley que permitió al Tribunal Revolucionario condenar sin necesidad de pruebas y solo por convicción moral. Esta ley tuvo el triste efecto de enviar, en solo 2 meses, a más de 1.300 personas al cadalso, únicamente en la ciudad de París. Frente a estos hechos, que desvirtuaban la esencia revolucionaria, Robespierre fue perdiendo su ascendencia en la Asamblea de la Convención, por lo que el 9 de Thermidor, 27 de julio 1794, fue atacado en la sala de sesiones, y declarado fuera de la ley, se le guillotinó al día siguiente, pese al intento de defensa que le hizo la Comuna de París. Obras de la Convención Nacional. La Convención Nacional duró 3 años, durante este periodo, no obstante la serie de dificultades que encontró, realizó una obra realmente prodigiosa. Y, en el exterior, venció a las potencias extranjeras. Ensanchó los territorios de Francia hasta la cuenca del Rin. Y, en el interior, creó el libro de la deuda pública, implantó el sistema métrico decimal. Redactó la Constitución de 1793, que no entró en funciones. Reorganizó la enseñanza en base a su carácter obligatorio y gratuito de la educación, la creación de escuelas de medicina, ingeniería y una politécnica. Creó el Instituto Nacional de Ciencias y Artes. Creó el Conservatorio Nacional de Música. Fundó la Escuela Normal Superior. Revolución Francesa, Directorio. Directorio 1792-1799. Hacia fines de 1795 y a los gritos de ¡Viva la República! La convención se disolvió. Previamente había promulgado la Constitución del año Iri, 1795, que fue la primera, en el orden republicano, que se aplicó en Francia. Esta Constitución creó un poder ejecutivo, confiado a un consejo de 5 miembros llamado Directorio y un poder legislativo, integrado por las cámaras de los 500 y la de los ancianos. Los 500 preparaban las leyes. Los ancianos las aprobaban o rechazaban. El régimen del Directorio, durante la Revolución Francesa, duró 4 años, los que fueron de enorme agitación política y que, por ello mismo, impidieron el normal afianzamiento de este sistema, puesto que las conspiraciones se dieron sin cesar, debido al empeño que tenían los realistas y jacobinos para terminar con la forma de república moderada, que hasta entonces venía imperando. A esto se agrega que, por primera vez, se tuvo que hacer frente a una conspiración organizada de tipo comunista que fue encabezada por Babeuf, quien acabó siendo guillotinado. No obstante esta situación y pese a la agravación de la crisis financiera, el Directorio, sin embargo, logró alcanzar algunos éxitos en el exterior, gracias a la labor de los generales Moreau y Napoleón Bonaparte. Este último se encumbró debido a sus campañas en Italia y en Egipto que le valieron para que, después, mediante el golpe del 18 de Brumario, se adueñara del poder. Así se establecería el consulado que duraría hasta el año 1804. Revolución Francesa, Consulado. Directorio 179, 1804. El Consulado, 1799, 1804. Etapa republicana de la Revolución Francesa donde el poder residiría en los cónsules, y que prepararía el terreno para el establecimiento de la hegemonía napoleónica. Golpe de Estado contra el Directorio. 18 de Brumario. Ante los desastres iniciales de la lucha contra la Segunda Coalición y, dada la inestabilidad interna, Napoleón Bonaparte, en complicidad con el diputado Sieyes y contando con la ayuda de su hermano Luciano, quien era presidente de los 500, dio un golpe de Estado que se efectuó los días 8 y 9 de Brumario, noviembre, que lo llevaron, prácticamente, a adueñarse del poder. El Directorio fue suprimido, en su lugar se creó una comisión de 3 cónsules integrada por Sieyes, Roger Ducos y Bonaparte, quienes tenían la misión de reformar la Constitución. Napoleón Bonaparte y el establecimiento del consulado. El régimen del consulado fue establecido por la Constitución del año Viry que hizo aprobar Napoleón Bonaparte y por la cual, el poder ejecutivo era ejercido por los 3 cónsules ya mencionados, de los cuales Napoleón Bonaparte era designado como primer cónsul, siendo quien en realidad acumulaba todo el poder. El poder legislativo se integraba a su vez, por los siguientes organismos. El Consejo de Estado que proponía leyes.
el tribunado que las discutía, 100 miembros, el cuerpo legislativo que aprobaba o rechazaba sin discutirlas, se la llamaba también Asamblea de los 300 mudos, el Senado, que velaba por el cumplimiento de la Constitución, 80 miembros. Obras del consulado. Debido a la inestabilidad política que atravesaba el país, Napoleón afrontó con decisión los problemas que se le presentaron, de allí que 3 son los aspectos de su obra como primer cónsul. Reorganización fiscal y administrativa. Creó la administración de las contribuciones directas. Creó el Banco de Francia. Centralizó la administración pública. Nombró directamente a los gobernantes de las provincias. El primer cónsul, Napoleón Bonaparte, triunfa sobre la segunda coalición. Al haberse formado la segunda coalición contra Francia, Napoleón Bonaparte decretó la guerra contra Austria, para lo cual, en 5 días, atravesó los Alpes por el paso de San Bernardo y al frente de 20.000 hombres, venció a los austríacos en Marengo, junio de 1800, mientras que Moreau, que más tarde habría de sublevarse, atacaba a los alemanes obteniendo la victoria de Hohenlinden, diciembre de 1800. A raíz de esto, Austria pidió la paz que fue firmada mediante el Tratado de Lunéville, febrero de 1801. Inglaterra, que continuó la lucha, se vio obligada, en 1802, a concertar el Tratado de Paz de Amiens. La segunda coalición había sido derrotada. Las conspiraciones contra el consulado como el poder Napoleón Bonaparte paulatinamente se acentuaba, varias conspiraciones se alzaron contra él, especialmente la acaudillada por el comunista Cadoubal, quien al ser descubierto fue inmediatamente guillotinado. La de los generales Pichegru y Moreau, que fracasaron, por ello, el primero se suicidó, mientras que el segundo se desterró a los Estados Unidos. Como represalia ante todos estos acontecimientos, fue apresado el joven duque de Enghien, quien luego fue fusilado. La autoridad y gobierno dictatorial de Napoleón Bonaparte iban en aumento cada día.